Rumbos Sostenibles, un podcast sobre alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Hola a todos, mi nombre es Mariela Miranda y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Rumbos Sostenibles. En el episodio de hoy vamos a tener el primero de varios capítulos en el que hablaremos de un importante organismo marino, uno que en praderas naturales debe ser gestionado de manera sostenible, pero que además tiene un enorme potencial acuícola. Es una planta acuática muy importante para la biodiversidad de nuestros océanos y que cada vez toma más relevancia en el sector y por supuesto en nuestras vidas. Estamos hablando de las algas. En el Perú, de hecho, hemos sido bendecidos con una serie de algas que se encuentran en todo nuestro litoral. Además, desde hace más ya de una década, investigadores y diferentes comunidades vienen realizando una serie de esfuerzos para gestionarlas, aprovecharlas, cultivarlas y todo esto en beneficio de los ecosistemas y de las comunidades costeras. Por suerte, actualmente tenemos mucho que hablar sobre algas en el Perú y sobre los avances que se están haciendo tanto en nuestro país como en el mundo. Sin embargo, todo esto sería imposible que nos centre en un solo episodio, por lo que hemos considerado desde Rumbos que es necesario tener un primer espacio como de introducción a las algas en el Perú y para conocer más sobre el enorme potencial que éstas tienen. Justamente para darnos esta primera clase sobre algas, nos acompaña Paul Baltazar. Paul es docente, investigador y jefe del Laboratorio de Investigación de Cultivos Marinos, el LICMA, de la Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad Científica del Sur. Bienvenido, Paul, y muchísimas gracias por estar con nosotros en Rumbos Sostenibles. Gracias a ti, Mariela, y todo el equipo de Rumbo Sostenible por la invitación a participar de esta charla o de este conversatorio y dar a conocer un poco lo que se viene haciendo en el Perú en temas de macroalgas. Y además es súper importante porque lo que hemos venido aprendiendo en los últimos años es que las algas y macroalgas están demostrando tener un enorme potencial en diferentes sectores e industrias. De hecho, enumerando rápidamente, pueden ser empleadas en nutrición por su característica como superalimento, en la cosmética, en la farmacéutica, pueden servir de bioestimulantes para la agricultura, insumos para la creación de materiales biodegradables, como biocombustibles, pueden ser consumidas de manera directa en diferentes presentaciones y además son fundamentales para mantener la salud de nuestros océanos. Entonces, vamos a empezar por lo básico. Paul, en el Perú, ¿qué tipo de algas tenemos en nuestro litoral? Normalmente, ¿dónde las encontramos? ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí, tenemos a lo largo de toda la costa del Perú una serie de especies de macroalgas. Son más de 200 especies hasta ahora registradas y están divididas en tres grandes grupos, ¿no? Las algas verdes, como el caso de la ulva o lechuga de mar, el caso de las algas pardas, como la macrocistis, y el caso de las algas rojas como el yuyo o el pelillo, Gracilariopsis maniforme o Chonta chonzoa, que son las más principales, digamos, en grupos grandes, ¿no? ¿Con qué nombres podían reconocerlas como para ubicarlas? Las algas más comunes que se comercializan en el país y que se exportan, inclusive tenemos al yuyo, Ujú. al pelillo, a la pórfira, que estas tres son rojas, la ulva, que es una alga verde, y tenemos entre las parras las macrocistis, ¿no? O sargazo, que también le denominamos comúnmente. También. Entonces, son las principales y son las que más se extraen y se exportan hacia el extranjero y tienen un consumo mínimo en el país, ¿no? Por curiosidad, ¿tenemos algas que sean solo del Perú? Es decir, que sean solo del ecosistema peruano. Hay especies como, por ejemplo, Mazaela. ¿Ya? Mazaela es una especie que comparte Perú y Chile, es solamente para estas dos regiones, digamos, estas latitudes, y se distribuyen principalmente desde la costa central hacia la costa sur del país, ¿no? Por el tema de temperaturas de agua, ¿no? Son de aguas más frías. Y sí Ya, es una ya. de las algas que en estos últimos años se está siendo fuertemente impactada por su extracción, ¿no? Por las Ujú. comunidades pesqueras, ¿no? Y dado a su uso que tiene la industria de coloides, ¿no? Paul, hemos hablado de que las algas son sumamente importantes para los ecosistemas marinos y para los seres humanos. ¿Nos podrías contar un poco por qué decimos que las macroalgas son tan importantes para la salud de nuestros océanos y el cuidado de la biodiversidad? ¿Qué es lo que están aportando las algas o las macroalgas a nuestros ecosistemas marinos? Muchas de estas macroalgas que he mencionado y que existen muchas que no están siendo estudiadas todavía
desde el punto de vista de su uso en el caso peruano, ¿no? Ujú, La mayoría va para el tema de coloides, se traen los coloides para ser usado en la industria alimentaria, por ejemplo, ¿no? ujú, Normalmente en los helados, en los colinos, en las gelatinas estamos usando estas algas, ¿no? Luego tenemos otra industria muy fuerte que es la de médica o farmacéutica y que está muy relacionada con temas virales y sobre todo con temas de cáncer. Están también agrupadas hacia mejorar el sistema inmunológico de las personas, ¿no? También tenemos algas que se utilizan en la industria, no solo en la industria alimentaria, sino para humanos, sino también en la industria para animales, como ujú. alimentos, como ingredientes para animales. Hay una empresa que viene elaborando, por ejemplo, a partir de algas, eh, harinas para ser usada para la industria avícola, Ok. otros para la industria de cerdos, y en otros países para el ganado, dado que eliminan menos metano el ganado y por lo tanto favorece la salud ambiental, ¿no? O sea, los usos son muy variados, ¿no? También tenemos algas que se utilizan mucho en la industria de la agricultura. En la agricultura, por ejemplo, y sobre todo los países europeos y americanos, vienen haciendo extracciones y preparando eh, eh, biofertilizantes para esta industria agrícola que cada vez se hace menos también el uso de fertilizantes químicos, ¿no? Que dañan el ambiente, ¿no? ¿Y nos podrías explicar un poco más? Porque todos estos usos realmente son interesantes y creo que es bueno que los peruanos sepamos este importante recurso, la versatilidad de usos que tiene, pero dentro del ecosistema, ¿de qué manera las algas suman a la salud de los océanos en general? O sea, no necesariamente lo que nosotros producimos con ellas, sino en su medio natural, dentro del océano, ¿qué beneficios traen a los ecosistemas oceánicos? Muy interesante tu pregunta porque me quiero referir a una última tesis que acaba un alumno de sustentar su Ujú, título y ha registrado para el caso del yuyo un poco más de 40 especies de invertebrados. Estos ok. invertebrados se refugian en las algas y sirven de alimento para otros organismos, llámense peces o llámense crustáceos, ¿no? Y que vendrían a ser parte de la cadena alimentaria. Entonces, también hemos visto en este estudio que muchas especies como los chitones pasan sus primeras etapas de vida refugiadas en las aguas. Posteriormente, estas migran conforme van creciendo hacia zonas de orilla donde los pescadores pueden acceder para comercializarlas después. También en muchos de los bosques de algas podemos ver cabrillas, pintadillas, chitas en juveniles, en adultos, que se alimentan de los invertebrados que habitan en estas algas y por lo tanto también les sirve de refugio y protección. Pero eso es de un punto de vista del tema de refugio Ujú. de estos organismos. Pero también las algas capturan altas cantidades de carbono. Por ejemplo, hay especies que pueden capturar desde 10 hasta un poco más de 200 millones de toneladas de carbono. Se dice que Wow. los bosques de algas son los mayores sumideros de carbono, de captación de carbono, por lo tanto, y también de liberación de oxígeno. El 60% de oxígeno que se produce en la Tierra proviene justamente de las algas, ¿no? Por esa Wow. plasticidad que tienen las algas a través de la fotosíntesis, retener el carbono y liberar oxígeno y parte de este carbono es parte de su dieta también del vegetal, ¿no? Asimismo, también se utiliza mucho para la captación de nitrógeno. Entonces, Ok. también ahí también estamos, digamos, reciclando el mar para dar bienestar, no solo el propio mar, sino hacia la atmósfera, ¿no? Que al final somos nosotros los consumidores. Por Y qué eso que necesario es eso. hay toda una onda ahora de economía azul o proyectos azules que están muy Ujú, relacionados al tema legal, ¿no? Y otra cosa que quería comentar, a nivel mundial, en la producción acuícola, más o menos casi el 30% corresponde a macroalgas. Y esto corresponde más o menos a alrededor de 31 especies que se cultivan en el mundo ujú. y, y a nivel también del mundo, el 97% de las macroalgas provienen de cultivos. Solo el 3% provienen de la extracción. Eso es en el mundo, principalmente en Asia.
todo lo contrario a lo que sucede en Latinoamérica y en el caso de Perú, por ejemplo, ¿no? Es Ya, el 99% es extracción y el 1% es casi agricultura, que es nada prácticamente, ¿no? yo estaba a punto de decirte qué buena noticia, pero bueno. Me lo guardaré para más adelante, en todo caso, algún día ese comentario. Gracias por aclararnos este punto, porque muchas veces cuando, sobre todo, por ejemplo, con los niños o jóvenes, cuando estamos en el colegio, se nos enseña de la importancia de las plantas para la salud de los ecosistemas y de la tierra en general, pero no siempre se hace hincapié en que estas plantas no solamente están en la tierra y que las plantas que tenemos en los océanos y en algunos otros espacios acuáticos son tan importantes como las que tenemos sobre la tierra. Así que gracias por esta aclaración. Y a partir de esta aclaración me gustaría preguntarte, las algas como cualquier otro organismo, las macroalgas como cualquier otro organismo, deben ser susceptibles a una serie de factores que podrían poner en riesgo su salud. Mi consulta es, ¿cuáles son los principales factores que tú consideras que podrían estar poniendo en riesgo la salud de las macroalgas de nuestro país? ¿Hay factores que podrían estar haciendo Sí, sí, esto? sí, por supuesto. La contaminación humana, por ejemplo. Nosotros sabemos que la contaminación humana está siendo bastante intensa. Y aquí Ujú. hay una preocupación y otro dato más. Se espera que para el año 2050 lleguemos de ser más de 9 a 10 mil millones de habitantes. Eso indica que va a haber una mayor presión alimentaria. Se debe incrementar el 60% de alimentos para el consumo de esta población que está en un alto crecimiento. Justamente las algas han tenido a nivel mundial un crecimiento desde el 2020 al 2020, perdón, desde el 2010 al 2020 se han triplicado la producción mundial a nivel de agricultura. Y eso es igual en Perú, que es extracción. Desde el 2000, más o menos 10 en Perú, se cosecharon algo de 4.300 toneladas, no millones, sino toneladas, y al 2022 ha sobrepasado las 50.000 toneladas. O sea, hay una fuerte presión sobre los bancos naturales para el caso peruano, igual para el caso latinoamericano en términos generales. Entonces, obviamente van creándose ciertas condiciones para que las algas tampoco puedan crecer adecuadamente. Aparte de eso, tenemos que el cambio ambiental y sobre todo la acidificación del mar cada vez se está incrementando y eso hace que también las algas se vean afectadas, como cualquier otra especie, ¿no? Aparte de eso, también tenemos que las algas están siendo afectadas también se ven afectadas por cada niño. Nosotros sabemos que cada niño tiene un impacto negativo sobre los bosques de algas pardas. Nosotros somos muy abundantes en diversas especies de algas pardas, desde la costa central hacia la costa sur del país, donde están los mayores bancos de macrocistis, por ejemplo, ¿no? Y de lesonio. Entonces, estas se ven afectadas, ¿no? Y cada vez estamos viendo que hay más, los niños son mucho más seguidos, y estos niños más seguidos obviamente tienen que ver con el cambio climático, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, algunos impactos que se ocasionan. Pero las algas también se enferman, también tienen Claro. parásitos, también eh, no crecen adecuadamente por estos cambios que el hombre provoca realmente, ¿no? Entonces, aquí viene un poco la solución en el sentido del cultivo. Por eso que la actividad agrícola se ha incrementado a nivel mundial. Y otro impacto que en todo caso sería positivo es que esto genera trabajo. La actividad Claro. acuícola genera mucho trabajo. Las comunidades en estos países asiáticos son los pescadores los que producen las algas, cultivan las algas, asociadas a diversas instituciones educativas, universidades o centros de investigación. Entonces ellos desarrollan el producto, hay una empresa que compra el producto, procesa y comercializa. Son parte de la cadena de valor. Entonces, a mí me gustaría ver esto en Perú, por ejemplo, ¿no? Que se haga Claro. una cosa parecida, que se inserte más el tema de cultivo para dar paso a esta parte de la cadena de valor, que la industria, sea la que procese y exporte o venda al mercado local en productos derivados. Qué diferente sería si nosotros tuviéramos también esa producción no primaria solo, sino la producción secundaria, la cual daría Totalmente. mayor valor agregado a las algas y por lo tanto también más trabajo. No, totalmente, Paul, totalmente. Y de hecho, ahorita estamos tomándolo desde el tema de las algas, pero si quisiéramos hacer una reflexión más profunda a nivel sectorial,
quizá deberíamos comenzar a plantearnos esta necesidad de dejar de, por favor, dejar de ser solo exportadores de materia prima y comenzar a desarrollar una industria a base de los beneficios de nuestros propios recursos en nuestro país. Entonces, tenemos por un lado las praderas naturales de macroalgas que por supuesto deben estar gestionadas de manera adecuada. Ya tenemos algunos ejemplos en el Perú de gestión o intento de gestión, que ya les voy anunciando que pronto los tendremos también en episodio, pero definitivamente podríamos decir que el país tiene un potencial acuícola en torno a las macroalgas. Y antes de pasar a otros temas, ¿podrías contarnos rápidamente, Paul, en qué consiste este proceso de siembra de macroalgas? Porque estoy segura que hay gente que no tiene ni idea de a qué hablamos cuando hablamos de acuicultura de macroalgas. Te comento que en la historia del Perú el tema de cultivo se inicia en la década del 80 y son las instituciones del Estado las que comienzan a hacerles los primeros pininos, digamos, de cultivo. Existe en Perú mucha información a base de la ecología de las algas, su distribución, su sistemática, su taxonomía, ¿no? Y cómo habitan, ¿no? Cuáles son sus principales parámetros en sus hábitats. Pero muy poco ha habido, digamos, trabajos que estén recibiendo en el tema de generar cultivos, generar biotecnias de cultivo. Y en esto para rescatar un poco la idea, comienzan en la década del 80, se Ujú, paralizan un poco, algo hacen en la década del 90, principalmente Fondepes y Marpe son los que inician el tema de cultivo. ujú. Luego en la década del 2000, la empresa privada, y luego nosotros en el 2017, digo nosotros, me refiero a la Universidad Científica del Sur, La universidad. retoma el tema de cultivo, ¿no? Y los cultivos, para muchas de las especies que he mencionado y que existen tecnología. Lo que hay que hacer es adaptar esa tecnología a nuestro sistema, a nuestras condiciones marítimas. No es igual cultivar el yuyo o la macrocistis en Chile que en Perú, porque las condiciones climáticas son totalmente diferentes. Y eso lo hemos visto nosotros en trabajos que hemos venido haciendo desde el 2017 a la fecha en campo, ¿no? Tal es así que cuando comenzamos a utilizar la misma metodología de siembra en mar, eh, estos se llenaban de pibiontes y no dejaban crecer el árbol, bajo ese sistema que nosotros habíamos aprendido con los santos chilenos. ¿Pero por qué? Porque nuestro mar es mucho más productivo. Entonces, al Ujú. ser más productivo, las mallas donde se colocaban las algas se llenaban de pibiontes y no dejaban desarrollar el alga. Entonces Ok. ahí viene un poco la creatividad, la innovación de la universidad, de los que estamos metidos en este negocio, para ver qué otros sistemas podrían ser menos eh, parasitados, por decirlo así, y que Ujú, puedan desarrollarse muy bien el cultivo de las. Entonces, a eso hemos ido y ahora tenemos más o menos biotecnias de cultivo como para unas 4 o 5 macroalgas. Tenemos para el yuyo, para el belío, para la mazaela y para la macrocistis, 4 algas. Y las cuales ya no solo se producen en el laboratorio, las semillas se ujú. producen, son las plantitas chiquitas y luego se llevan al mar. Entonces, en mar hay que completar el estudio. Que, cuáles son los posibles epibiontes, y en qué época y en qué momento para poder manejarlas dentro del cultivo, dentro del mar. Luego tenemos también las densidades, a qué densidad pueden crecer mejor, ya sea en fondo o en suspendido, y qué calidad de producto al final tiene, y cuáles son los temas económicos, el resultado, y valorarlo internamente, ¿no? Para ver si es válida la producción o no es válida la producción, y si es válido para poder invertir al final. Entonces se han ido armando paquetes tecnológicos en base a esto. Y tal es así que hemos sacado un manual el año pasado, un manual de Sí. cultivo Yuyo, y que están en las redes, ¿no? Que cualquiera los puede descargar, ¿no? O en todo caso me escriben y yo les doy los links y los se descargan. Es más, es más fácil entrar a la página web de la universidad, entrar a la dirección de investigación y ahí está el manual colgadito que lo puede descargar cualquiera. Entonces, yo creo que nos falta estudiar más algas, sí, somos muy ambiciosos, nos falta todavía un par de algas comerciales más trabajar. Lo tenemos mapeado de acá para el otro año todavía. Lamentablemente, nosotros trabajamos mucho por proyectos, ¿no? Y cuando digo lamentablemente es porque muchos de nuestros proyectos han corrido y han ganado espacio por el Ujú. tema del financiamiento que se tenía con el PENIPA, ¿no? Claro. Entonces, pero al no haber PENIPA ahora estamos buscando otros fondos que nos ayuden justamente para Muy bien. continuar con el trabajo, ¿no? Claro.
Y lo otro importante es que también nos dimos cuenta para que sea sostenible la actividad acuícola, y aquí viene con el tema de los proyectos, a veces las instituciones ganan proyectos, desarrollan el proyecto, termina el dinero y ahí queda. Ahí quedó y murió el proyecto y no se continuó. En este caso, la Universidad Científica de Jesús sí ha sido más seria, porque, por ejemplo, nosotros ya casi 2 años que no tenemos PENIPAS, pero la universidad sigue manteniendo el Qué laboratorio en pie. bueno. Y es un costo alto, realmente, porque tenemos un laboratorio que tenemos que mantenerlo con energía eléctrica, con Es un agua, laboratorio de con última químicos. tecnología. La última vez que lo vi me quedé fascinada, estaba muy lindo. Tiene muy buena inversión en equipos muy modernos. Sí. Entonces, hay todo un soporte de la institución. Y yo creo que eso es lo que falta en muchas otras instituciones, es soporte de la institución para continuar con una actividad que uno comienza y que debe finalizar al final con, con el mercado o con la producción a través de los pescadores o las empresas que quieran dedicarse a esta actividad. Pero, ¿dónde está el mayor valor económico de una alga? Exacto. Cultivo. El cultivo, pues, si me dedico al cultivo, mis precios serían, no podría competir con el mercado. ¿Por qué? Porque si cultivo yuyo, por poner así, mis costos de producción están en 4 o 5 soles, mientras el alguero me lo va a vender a 2,50 soles. Entonces las empresas aquí me van a comprar el alguero Claro. o al que se produce en laboratorio, va a comprar el alguero porque es más barato y ellos obviamente van a procesar y van a ganar más. Entonces hay que darle valor agregado. Entonces ahí hemos entrado a trabajar con valores agregados. Hemos tenido algunos productos con biofertilizantes y Ujú. probados en vegetales. O sea, no es que haces el fertilizante, no, 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 y vas y le haces el examen químico, de evaluación química, no, no, un ratito. Hay que probarlo con determinados vegetales. Asimismo, también hemos venido trabajando con el tema de harinas, producir harinas, pero para el uso de panificación, por ejemplo. Exacto, Eso, sí. eso, eso, eso lo hemos trabajado con la gente de Marcona, por ejemplo, ¿no? Con Apromar específicamente. Entonces, ahí le estamos dando valor agregado. Otros productos que hemos logrado trabajar y que es el tema de cáncer, ¿no? Por ejemplo, la universidad y todos estos trabajos son multidisciplinarios, o sea, no es eh, ¿cómo se llama? El que cultiva es el que hace la siguiente fase. Por lo general, yo me dedico a la actividad acuícola, produzco la semilla en laboratorio, la siembro en mar, cosechamos y otra unidad de la universidad es la que hace el resto del trabajo. Obviamente en conjunto, en grupo, ¿no? Como equipo. Entonces pasa a la otra unidad de la universidad y han hecho estudios, por ejemplo, con ver qué tipo de alga, qué concentración de alga permite o disminuye el crecimiento de células cancerosas a nivel de mamas, a nivel de estómago y a nivel de útero. Por ejemplo, ahí también tenemos ya un resultado muy positivo. Hemos visto que Sí, una de las algas disminuye drásticamente el crecimiento celular de cáncer, ¿no? cuando uno ve el panorama general del aprovechamiento de recursos hidrobiológicos para temas cosméticos, nutracéuticos y hasta de salud, cada vez incluso los laboratorios de más poder internacional están tratando de explorar y tomar todas estas innovaciones que se están realizando a nivel mundial y aprovechar estas especies como las algas que son realmente, realmente increíble la cantidad de cosas en las que uno las puede aprovechar, o sea, son realmente fantásticas. Y cada vez hay más gente enfocándose en esto, entonces yo creo que poco a poco, también acá en el Perú, los laboratorios van a ir acoplándose a estas tendencias internacionales y abriendo estas puertas. Otra cosa que quería rescatar de lo que acabas de decir es la importancia de trabajar que el sector en general, cuando hace innovación, como la que han venido haciendo ustedes en la Científica del Sur, aperture esa innovación a otros sectores, porque a veces el sector va a ver en base a lo que más conoce, que es totalmente natural porque es un sector acuícola, ¿no? Pero cuando entran otros tipos de ingenierías o especialidades a tallar, aparecen cosas que de repente el ingeniero acuícola o pesquero no las ve porque además no tiene por qué verlas, o sea, digamos, ese no es su objetivo. Para darte un ejemplo, he visto hace poco un caso muy bonito en México donde se están haciendo avances con algas en una maestría y un doctorado de ingeniería de materiales. Entonces, es la facultad de ingeniería, bueno, la carrera de ingeniería de materiales a nivel de posgrado, la que está explorando con algas materiales tipo biocueros, este,
plásticos biodegradables, que digamos, se llaman cuero y se llaman plástico para que la gente entienda qué tipo de materiales son, pero en realidad son materiales orgánicos de larga duración que pueden reemplazar materiales contaminantes. Entonces, esta biodegradable. importancia, y biodegradables, esta importancia de generar esta integración, por eso es que este tema de innovación es tan importante que se siga realizando desde las universidades y que las universidades sigan con esta apertura de trabajarlo con comunidades, con empresas y demás, porque justamente este enfoque de universidad o instituto tecnológico con más de una carrera y más de una visión son las que nos pueden permitir ayudar a sacarle el jugo a estos productos, ¿no? Te comento que, por ejemplo, tenemos un par, dos o tres tesis, si más no me recuerdo. Ujú. Una está enfocada a producir hilos Ok. para la industria de la moda. Otra está enfocada para producir tintes para la industria de la moda. Ujú. Y otra está enfocada en obtener otros biocomponentes para mejorar la salud. Entonces, sí, y no solo estamos trabajando nosotros ahora. La UNI hace poco terminó también un proyecto Ya. trabajando extrayendo alginatos y tiene toda una planta. A la universidad, la UNCE en Arequipa, también están trabajando y han comenzado a trabajar con el tema de tintados, también para telares, a través de la salva. Ya. Entonces, sí está creciendo este lado de la industria. Tengo entendido que también la Universidad de Lima el año pasado, o el año pasado también hizo algo, pero con Nosto, que es una cianobacteria de agua dulce, pero también le dicen cosas. Entonces, sí se está avanzando de a poquito. Y la importancia nuevamente que les repetimos en todos los episodios de entender que para lograr desarrollos sostenibles en cualquier producto se tiene que trabajar en equipo, gente. Por favor, miren los ejemplos que les estamos trayendo. No se puede hacer nada sin trabajar en equipo. Paul, antes de pasar a la parte final y que nos gane el tiempo, tengo una duda Ujú, y es, tú nos hablabas, por ejemplo, de cómo algunas especies a veces entorpecen el crecimiento, o sea, como que pequeñas especies pueden entorpecer el crecimiento del alga cuando uno está cultivando. ujú. Pero ustedes de la científica han comenzado a identificar algunas especies que más bien sí puedan cultivarse en conjunto con las algas y podamos hablar de un cultivo de algas y otras especies que esté dentro del marco de la sostenibilidad. Sí, nosotros no hemos visto casos en Perú todavía, pero estábamos intentando trabajar con una empresa privada justamente, Ujú. cultivar macroalgas asociadas al cultivo de ostras y conchas de abanico. Ok. Pero ya en otros lados se hace. O sea, Chile, para mí el mejor ejemplo es Chile. Chile tiene el trabajo de algas, peces y moluscos, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque se va reciclando, se recicla toda la materia orgánica, ¿no? Todas las excretas de los peces que están en su jaula, van hacia el fondo, al final el alimento cuando es consumido se transforma en amonio, se transforma en fosfatos, en otros minerales, que lo puede captar las microalgas que van a ver en la columna de agua y las macroalgas que se siembran. Y a Ujú. su vez, estas microalgas son consumidas por los moluscos. Sí existen, no solo en Perú, Europa, sobre todo España, ha avanzado terriblemente con este tema de los cultivos multitróficos. Sí, claro, y esa es otra cosa que ya estamos viendo que la vez pasada que nos vimos la hablamos de este tema de incluso evaluar bonos de carbono azul a partir del cultivo de algas, ¿no? O sea, uy, y nos podríamos quedar. No sabe la cantidad de tiempo que nos podríamos quedar con esto. De hecho, comentarles que, Sí, bastante fuerte los carbonos, ¿no? sí, sí, sí. De hecho, comentarles que a quienes nos están acompañando en el episodio, desde el principio cuando hablamos con Paul de traer estos temas a rumbos sostenibles, sabíamos que no les íbamos a poder traer todos los temas de una sola vez. De hecho, esta vez hemos tratado de explicarles del potencial de las algas para que sepan por qué son importantes y por qué les vamos a dar más de una vez espacio desde Rumbos y desde Oanes para hablar de ellas. Pero en la próxima vez que veamos a Paul, en el próximo episodio, lo que vamos a contarles es ya los avances que se vienen haciendo respecto al cultivo de algas y el desarrollo sostenible para comunidades costeras, que es algo de lo que ya podemos comenzar a hablar felizmente en el Perú. Y si bien no queremos adelantarles nada todavía en el episodio, como para ir generando un poco de intriga, Paul, ¿con qué organizaciones o en qué zonas ya están trabajando esto y de lo que vamos a hablarles en el Sí, próximo trabajamos episodio? con dos asociaciones, bueno, comenzamos a trabajar con dos asociaciones específicamente, una es Contra Palmar, que se ubica en Pisco, y el Ujú. otro es Apromar, que está en San Juan de Marcón. Pero ahora último hemos comenzado también a enlazar a, digamos, tratar de comenzar a hacer trabajos con otras comunidades, algunas
15, 17 comunidades aldeas, y sobre todo lo que me gusta es que son lideradas por mujeres. Y casi Ah, todas. buenísimo. Entonces, estamos con ellos también conversando para ver cómo enlazamos proyectos. Hemos lanzado un proyecto que hemos ganado la primera fase, por decirlo así, con una ONG. Estamos preparándonos para la segunda fase, esperamos ganar. Y si ganamos, vamos a incluir estas comunidades salgueras que son como 17. Así que ya saben, si quieren saber más sobre esto, se van a tener que conectar para el siguiente capítulo porque Paul y yo ya en el capítulo de hoy no les podemos contar más. Antes de despedirnos, Paul, si alguien de los que nos ha escuchado en este capítulo quiere, bueno, ya les dijimos cómo descargarse el manual de cultivo de yuyo, es bien fácil, además solamente con googlear manual de cultivo de yuyo les va a salir, yo ya lo hice, así que es bien fácil, ya lo verifiqué. Pero si además quieren saber más información de lo que están haciendo en la Científica del Sur, quieren poder conocer más sobre estos paquetes tecnológicos que ya están disponibles para ser compartidos con las empresas, algún correo electrónico, alguna página Sí, web, Paul, donde puedan encontrar esta información. nosotros tenemos también mantenemos en redes algunas cosas, tenemos en el Facebook, Laboratorio de Investigación en Cultivos Marinos, pueden Ujú. ubicarse ahí. También en Instagram con el mismo nombre y Ok. también a través del portal de la universidad. Y si no, por mi correo que es pbaltazar@cientifica.edu.co, y siempre para apoyar. Estén atentos porque les vamos a traer más contenido de esto. Muchísimas gracias de verdad, Paul, por acompañarnos en este episodio. No, gracias a ustedes más bien por la invitación y gracias a ti, María. Ay, muchísimas Me encantó. gracias. No, gracias a ti. Espero que te haya gustado el episodio porque te Es, vamos a me tener acá encantó, más, me más encantó. tiempo. Es cortito el tiempo, así que tengo que ser muy práctico. Y me gusta tu programa porque hay que ser sencillos, para que todo el mundo lo pueda escuchar, captar y pueda llevarse adentro, ¿no? A veces pecamos los profesionales de ser muy técnicos y ahí no nos entienden a veces muchas veces. Es mejor ser un poco más pragmático. Muchísimas gracias, Paul, por tus comentarios y nuevamente por haber sido parte de este episodio. Y a todos los que nos han acompañado en el episodio de hoy, también muchas gracias. No se olviden de lo importante que es seguirnos en las redes sociales para que estén al tanto de los nuevos episodios y también de todas las actividades que hacemos en Oanes. Es muy fácil, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como Oanes con doble N, guión bajo, ORG. Y también recuerden que si les ha gustado el episodio, es importante que le pongan like y nos ayuden a compartirlo para que así la comunidad de Rumbos Sostenibles siga creciendo tan bien como lo viene haciendo hasta ahora. Así que esto fue Rumbos Sostenibles, donde semana a semana aprendemos de alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Rumbos Sostenibles, un podcast sobre alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Si quieres conocer más sobre la biodiversidad marina peruana, sigue a Oanes en sus redes sociales. Oanes, señor de las olas.